Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí en la sala y las personas que estáis en la plataforma virtual. Vamos a dar comienzo hoy al ciclo de conferencias de Deseada no deseada que estamos realizando con la Spanish Journal junto con ellos. Este ciclo de conferencias está dentro del programa Hablemos de que está realizando el Colegio de la Psicología. Empezamos con Hablemos de Suicidio y ahora estamos con el programa Hablemos de Soledad no deseada. Con lo cual, hoy vamos a hablar de las conferencias sobre soledad no deseada en otros ámbitos. Conmigo está el coordinador de la revista también, el coeditor, ¿verdad? Alfredo Rodríguez, que es el que va a coordinar la mesa, ¿vale? Y va a dar paso también a los ponentes porque, como os podéis imaginar, mi voz cada vez va a menos. Pero sí que quería presentaros a las dos personas que están, Macarena Gálvez Herrer y María de la Fe Rodríguez Muñoz. Él va a ser el que va a leer sus amplios currículum y dar las gracias por haber venido y por acompañarnos en esta mesa, a las dos, y a ti también, ¿vale? Así que damos comienzo y... Muchas gracias, agradecemos al colegio acoger este acto y organizarlo. Bueno, voy a presentar brevemente a la primera ponente, que es Macarena Gálvez Herrer, que hablará sobre soledad en el ámbito hospitalario. Brevemente, si digo todo su currículum, seguramente estaríamos mucho tiempo, pero Macarena es doctora en psicología, tiene experiencia clínica, docente e investigadora en distintas entidades público y privadas. Ha trabajado en el área de salud ocupacional y de salud en general. Es docente y tutora actualmente de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra de Humanización para la Asistencia Sanitaria Universidad Internacional de Valencia, proyecto UCI-ASISA. Los nombres son largos, no son fáciles. Y actualmente trabaja una de las líneas interesantes por la cual también la invitamos, tiene que ver con el proyecto UCI, que básicamente está dirigido a la atención y a dar cabida a los factores emocionales en pacientes, en la familia y en los profesionales en el contexto de los cuidados críticos y de la asistencia sanitaria general. Ya yo doy paso a Macarena, que seguramente lo que ella cuenta es mucho más interesante. Gracias, Macarena. Vamos a hablar de la soledad en el contexto hospitalario, pero primero quiero dar las gracias una vez más al colegio y a The Spanish Journal of Psychology, porque las jornadas que cada año hacen, cada año son más interesantes. Y además yo creo que consiguen dar valor a nuestra profesión, porque las de este año yo he estado un poco siguiéndolas y nos muestran cómo crece nuestra profesión, qué cantidad de prismas tiene, qué cantidad de miradas. Y yo creo que tenemos que recordarlo para no ser simplistas cuando hablamos de nuestra profesión, porque es enorme y cada vez tiene más campos de aplicación. Así que enhorabuena por estas jornadas, porque creo que además del tema muy interesante, ponen valor a la psicología. Yo creo que todos tenemos la experiencia de que una de las peores situaciones en las que nos podemos sentir solos es cuando estamos solos pero rodeados de personas. Y esto es algo que ocurre plenamente en el contexto sanitario. Cuando hable de familia, a lo largo de la presentación, quiero que tengáis todos en cuenta que no me refiero solo a aquellas personas con las que nos une un lazo de consanguineidad. Me refiero a esa persona a la que cuando estamos mal todos queremos que nos dé la mano. Me da igual que sea nuestro marido, nuestra hija, nuestra vecina o nuestro amigo del alma. Cuando diga familia a lo largo de esta presentación me refiero a eso, ¿no? Porque estas son las personas principales que más necesitamos cuando no estamos bien y no siempre pueden estar a nuestro lado en el contexto sanitario.
El contexto sanitario tiene un potencial psicoiatrogénico muy importante. Por un lado, la propia estructura física. El día 25 estuvo aquí José Antonio Carrobles hablando de cómo el ambiente favorece o dificulta la percepción de soledad, creo recordar, y es que el entorno físico hospitalario es potencialmente amenazante. La infraestructura, ya ahora van cambiando los hospitales, sobre todo las plantas de pediatría, pero a los adultos... con los olores, los ruidos, el instrumental, potencial de generar dolor físico, el no conocimiento que nos supone esa amenaza, el aislamiento, la invasión de la intimidad muchas veces que los espacios no permite. Es decir, solo el entorno físico ya nos genera una situación altamente estresante. A nivel cultural entramos en un mundo absolutamente ajeno, donde los valores y normas no siempre son conocidos. Cuando vemos un prohibido en una puerta no sabemos muy bien si es a nosotros, si es a otros, el por qué. Las rutinas clínicas que para los profesionales son absolutamente cotidianas, para nosotros pueden no serlo. Lo más seguro es que no sepamos cuando entra esa persona en nuestra habitación qué viene a hacer. A veces lo dicen, a veces no. Y después hablan en un idioma que no siempre entendemos, aunque sea nuestro propio idioma compartido, pero tiene una cantidad de tecnicismos en muchas ocasiones que invita al miedo en muchas circunstancias y a la no comprensión en otras muchas. A nivel social, aunque es verdad que tendemos cada vez a un rol de paciente activo y no pasivo, y por eso el consentimiento informado, la participación en el proceso de enfermedad y de salud es absolutamente clave. En cualquier caso, cuando uno entra por la puerta de un hospital, depende de otro para que te apaguen la luz y puedas dormir, para que te traigan la comida, para que te den un diagnóstico, para que te digan si te vas a curar o no. Dependemos absolutamente del otro y eso genera una sensación de ser único y distinto al otro, que tiene un poder que yo no tengo, que está muy relacionado con esa percepción de soledad. Y finalmente se genera una situación de dependencia del otro, donde la propia identidad se puede ver a veces en juego, como veremos un poquito más adelante. Y después lo que llevamos cada uno en nuestra mochilita, a nivel de rasgos de personalidad, de historia de vida, de traumas previos, de la propia enfermedad que padecemos o el tratamiento que requiere. Hay determinada medicación que puede favorecer, por ejemplo, la confusión o los estados confusionales. Es decir, que hay toda una baraja de cartas que nos lo va a poner difícil, aunque estamos en un contexto de salud, entre comillas. Quizás el mayor riesgo es perderse uno mismo, es decir, que cuando entres por la puerta, tal y como está diseñado el sistema sanitario en general, el nuestro y el de todos los sitios, están absolutamente centrados en la enfermedad. Y es lógico que sea así, y a veces muy necesario que sea así hasta el día de hoy. Pero quizás ha llegado el momento de empezar a cambiar algunas cosas. Los avances tecnológicos han tenido mucho que ver en esto, y qué bien que están aquí los avances tecnológicos, ¿no?, que nos permiten salir adelante en enfermedades muy complicadas. Pero cuando ponemos el foco solo en lo tecnológico o solo en la enfermedad, nos perdemos que esa persona que ha entrado por la puerta del hospital tiene una profesión, unos hobbies, es padre de alguien, hermano de alguien, amigo de alguien, que le gustan determinados hobbies, que le asustan determinadas cosas. Y si no conocemos eso, entonces no estamos atendiendo a personas, aunque aparentemente sea un sistema donde humanos atienden a humanos, pero que ese trato sea humanizado, eso ya es otra cosa. Yo creo que, aunque veremos, no voy a dejar de ser absolutamente científica y hablaré de todo lo que nos dice la bibliografía al respecto, como psicólogos estamos obligados a escuchar a los expertos, y los expertos son los pacientes. Así que os traigo solo dos muestras de dos pacientes. Uno de ellos es de Raquel Nieto, hasta su fallecimiento en el 2020 fue presidenta de la Asociación Madrileña de Trasplantados de Pulmón. Nos ha dejado un montón de escritos, de vídeos y de material a Proyecto UCI para que lo difundamos, para que la gente oiga lo que ella cree que los demás que trabajamos en el ámbito sanitario tenemos que oír. Y por otro lado, os voy a poner unas reflexiones de Miguel Paz Cabanas, que es un compañero psicólogo,
que estuvo muy malito, ingresado, y después de salir escribió un magnífico librito de poemas que recomiendo a todo el mundo que quiera conectar con esto de cómo se siente uno en el contexto sanitario, porque él es, además de psicólogo, escritor, poeta y columnista. Escuchamos a Raquel. Y es una experiencia, la UCI. Cuando Gaby dijo el cuidado de lo invisible, la primera vez que yo oí eso, me emocionó y me emociono todavía, ¿no? Porque lo invisible hay que hacerlo visible y en el momento que se hace visible existe. Por lo tanto, ha estado durante mucho tiempo haciendo daño de manera inexistente. Eso no es real, eso no es así. Salimos con unas heridas emocionales impresionantes. Sales completamente vapuleado emocionalmente contigo mismo, lo primero, se te viene abajo todo. Yo estaba sola muchas horas, a mi pecera entraban muy poco, de manera muy puntual, mi familia muy poquito tiempo, yo estaba en aislamiento. Entonces, antes lo he comentado, sin querer se me estaba infringiendo una tortura a nivel psicológico muy dura, que era la de el aislamiento, no oír nada, no oía música, no veía nada, miraba un techo que encima, yo miraba el techo y era la rejilla del aire acondicionado que me caía chorro encima. Era una situación de tortura. Yo creo que si tú quieres torturar a alguien le dices, no vas a beber, te vas a morir de sed y no vas a beber, te va a caer un chorro de agua, de aire frío que te vas a quedar helado y no te vas a poder mover. Vas a estar viendo pasar gente, pero tú no vas a poder actuar. No vas a poder pedir que te apaguen la luz para dormir. Vas a dormir cuando yo quiera apagarte la luz. Bueno, se puede llamar cuidado terapéutico, pero también si lo miras desde ese punto, también tiene un pelín de tortura y no deliberada para hacernos daño, pero a veces la tecnología habría que dejarla un poquito más aparte, ¿no? Y acercarse más a la persona. Acercarse a la persona, esa es la clave, ¿no? Porque al final no nos sentimos solos cuando, primero, mantenemos nuestra identidad y, segundo, nos vemos en la mirada de otro, que no nos trata como el del Box 4 o la de la pancreatitis, sino como Alfredo, Nuria, Ángel. Y entonces es cuando no nos sentimos solos, ¿no? Lo explica muy bien Miguel cuando dice, nadie a mi lado, siluetas, mascarillas, fulgor de quirófanos. Lo que soy para vosotros, glándulas, jugos, excrescencias. Lo que soy para ti, una incógnita, árbol sin ramas, desesperanza, ¿no? Para los profesionales sanitarios es la enfermedad, para su mujer es el miedo. Sin embargo, luego habla de una enfermera que sí percibe que le mira. Y dice, me acompaña al oscurecer, mitiga mis miserias, mi angustia, las súplicas, el dolor, la vigilia, la erosión sorda de la fiebre. Desearía despedirla con estas manos que empuñan mi soledad, soledad cegadora y grave, noche tras noche, rabia sin luz, carne sin palabras. Lo explica muy bien Miguel, el librito ya os digo que es duro porque es muy crudo, pero lo explica magníficamente bien, ¿no? Este compañero psicólogo y poeta, que es una mezcla estupenda para hablar de emociones. Bueno, como digo, no solo lo expresan los pacientes, lo sabemos por toda la bibliografía. Y sabemos que esta soledad tiene consecuencias incluso cuando se sale del hospital. El síndrome post-hospitalización, que en el caso de las unidades de cuidados intensivos es el síndrome post-UCI, que está ampliamente estudiado, aunque en bibliografía empezó a definirse a partir del 2012, lo que nos dicen es que todo el estrés y esa soledad que vivimos en el entorno hospitalario se relaciona con este síndrome que tiene una serie de características tanto físicas como psicológicas, cognitivas, emocionales, ¿no? Y que cuando se da esa sensación de soledad se acentúan los síntomas emocionales, principalmente ansiedad, depresión e incluso trastorno de estrés postraumático en algunas circunstancias. En el caso de las unidades de cuidados intensivos está estudiado en el paciente y también en los familiares.
La situación del COVID ha sido la peor situación experimental que jamás podíamos haber pensado, porque la soledad estuvo como variable impuesta a los pacientes durante mucho tiempo. Lo que hemos visto después de eso en la bibliografía es el daño que ha hecho. Es verdad que en un primer momento ni siquiera los propios profesionales sanitarios tenían equipo de protección individual, pero después sí hubo equipo de protección individual. Concretamente, en muchas de las unidades de cuidados intensivos donde está implantado el proyecto de humanización, se dejó pasar a los profesionales, especialmente en los procesos de acompañamiento en el proceso de morir. Y en muchas UCIs los pacientes no murieron solos. Pero en otras muchas, los profesionales fueron los que tuvieron que ocupar el lugar de la familia, y ese no es su sitio. Ni lo es para el paciente, ni lo es para la familia, ni lo es para el profesional. Ese no es su sitio. Y cuando oímos hablar a los pacientes de cómo lo vivieron durante ese tiempo, nos cuentan situaciones de rumiaciones. Lo explica muy bien el último párrafo de esta carta a la dirección en La Vanguardia. Dice, y tu cabeza va sola, entra en el bucle del dolor, la tristeza, la soledad, que se hace insoportable cada hora que pasa, ¿no? Y la persona que escribe esta carta dice, escribo esta carta de día en mi casa porque si lo hago de noche todavía tengo pesadillas. Como os digo, estos sentimientos están muy relacionados con alguna sintomatología propia de depresión y en algunas ocasiones trastorno de estrés postraumático. En algunos casos sintomatología, en otros casos el trastorno propiamente dicho. Bueno, entonces, ¿por qué no dejamos pasar a la familia? O si dejamos pasar a la familia, ¿qué efectos puede tener eso, ¿no? ¿Qué nos dice la investigación al respecto? Pues lo que nos dice es que cuando se suspenden estas visitas, que no nos gusta nada el término visitas, porque la familia no es la visita, es la familia. Tú, si te viene a ver tu hermano a casa, te da igual que la casa esté poco recogida o sucia. Si viene la visita es otra cosa, ¿no? Pues cuando estás malo no viene la visita, viene tu familia a verte. Lo que sabemos es que los cuidados están sometidos a mayores riesgos de errores, que hay mayor incremento de contención mecánica, se ata más a los pacientes si no hay familiares que estén al lado de la cama. Hay mayor dificultad para la decisión compartida y hay momentos donde, por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico es importante, poder hablar tranquilamente con la familia, no en un solo momento, sino que la comunicación es un proceso. Respecto al paciente, aumenta claramente la incidencia del delirium, del deterioro cognitivo y del daño emocional y, como hemos visto anteriormente, se relaciona con todo el síndrome post-hospitalización. Respecto a la familia, impide participar en los cuidados básicos y facilita estados de ansiedad y de depresión. Y respecto a los profesionales, está claro que en situaciones críticas especialmente hemos visto cómo se relaciona con sintomatología de distrés moral y de burnout. Lo contrario, el que la familia esté, ¿tiene efectos beneficiosos o es algo nulo? Bueno, pues como cuando el profesional no ocupa el sitio de la familia, sino que es la familia la que está allí, lo que sabemos es que mejora la continuidad de cuidados, el ahorro de costes, que esto importa mucho al contexto hospitalario, porque se disminuye el tiempo de estancia hospitalaria. El paciente claramente tiene menor deterioro cognitivo en cuanto al estado confusional, al delirium, se disminuye la privación de estímulos sensoriales y por lo tanto también disminuye la ansiedad y es un factor de protección. Medicina preventiva, psicología de la salud y de la prevención es un factor de prevención emocional al alta. Respecto a la familia, por ejemplo, en las UCIs pediátricas sabemos de sobra que los papás están dentro y no se aumenta el riesgo de infecciones. Bueno, pues en los adultos sí, que decíamos que sí, que aumentaba el riesgo, pero no hay bibliografía al respecto. Está comprobado que no se hacen visitas más largas, la gente no está más rato, no hay aumento de infecciones, tampoco se dejaban pasar los móviles ni las tablets, porque podían interferir con las máquinas. No hay ninguna bibliografía al respecto que demuestre esto. Vaya si no han entrado los móviles y las tablets en pandemia en todos sitios y no ha pasado nada, ¿no? A veces los prejuicios los tenemos también en entornos científicos y eso tenemos que darnos cuenta, ¿no?
Respecto a los profesionales, facilita la comunicación con las familias, la conciencia de la necesidad de esas habilidades mal llamadas blandas, ¿no? Que son todas esas habilidades psicosociales y de comunicación, y son claves para poder abrir las puertas y que la familia esté presente durante el proceso de estancia del paciente en el hospital. Esto parecería que ya tendría que dejar de estar ocurriendo y no ha sido así. La restricción al paso de la familia durante la pandemia se ha mantenido durante mucho tiempo. Esta es una carta que Proyecto UCI hizo en febrero del 22 reclamando que por qué había un montón de sitios donde todavía no podían pasar las familias. No tenía ningún sentido. Se supone que estamos en un lugar donde se trabaja a partir de la evidencia científica y no había ninguna evidencia científica ya para seguir manteniendo las restricciones. Y no es un problema antiguo. Esta es una noticia que habéis oído hace 15 días en las noticias y ha salido en prensa, ¿no? Una niña que está criado por los profesionales de la UCI pediátrica. ¿Esto qué es? Yo cuando lo oí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Por la niña, por los profesionales, por todo el mundo. Aquí ha habido un fallo del sistema claro y además ellos dicen que no hay una figura que pueda estar con la niña todo el día. Bueno, pues aquí algo hay que repensar. Si hay niños ingresados que no tienen un soporte emocional, alguien tendrá que estar con ellos, ¿no? Se están haciendo cosas y tenemos grandes retos por delante y la psicología tiene mucho que decir al respecto. No quiero dejar de nombrar a las asociaciones que hacen un papel grandísimo y suplen enormes carencias del sistema en este sentido, con voluntariados como las de Mamá en Acción, como los que establece la Asociación Española contra el Cáncer de acompañamiento, programas que establecen los propios hospitales de donación de tiempo, donde se gestionan estas labores de asociaciones o ellos mismos establecen sus programas de acompañamiento, pues en urgencias, por ejemplo, o en otros contextos del hospital. Y no quiero dejar de destacar también las cosas que hacen muchos profesionales anónimos y os pongo un ejemplo de una unidad de hemodiálisis del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que como bien dice una de sus enfermeras promotora de todo esto, el miedo no se dializa, se aborda acercándote al paciente, ¿no? Son unidades donde las personas van 3 días a la semana, están allí sentadas 4 horas en diálisis, son 625 horas al año, se conforma una pequeña familia pero está solo en una silla esperando que la máquina termine de hacer su trabajo, ¿no? Bueno, pues en esta unidad han creado una app que tiene un premio para informar a los pacientes sobre aspectos nutricionales. Se han incorporado al proyecto de hemodiálisis Baila y grabaron vídeos que difundieron junto con otros hospitales de Brasil y de otras zonas. Han hecho el proyecto Hemodiálisis Cocina con talleres de cocina en la propia unidad con alimentación recomendada para este tipo de pacientes y este tipo de alteraciones que les hace estar en diálisis. Hacen bingo, celebran las fiestas de cumpleaños, están en Granada, celebran la Semana Santa, la Navidad y todo lo que haya que... Todas las fiestas que estén en la ciudad se celebran también en la propia unidad de hemodiálisis, ¿no? Y el estado de bienestar de los propios pacientes y de ese rato y de tantas horas que están allí se pasa de otra manera. En definitiva, lo que hay que hacer es centrar la atención en la persona. Como decíamos, el proyecto UCI se plantea este tipo de intervención, concretamente en las unidades de cuidados intensivos con 8 líneas de actuación, con líneas de buenas prácticas en estas 8 líneas, medibles y objetivables, donde se parte de una UCI de puertas abiertas con horarios flexibles, que la familia pueda ajustar su horario de trabajo, por ejemplo, al tiempo de visita, donde se pueda participar de los procesos de salud, donde se hable de la comunicación con los profesionales y se pueda hablar de cómo dar las malas noticias, cómo estar en comunicación con la familia y con el paciente, donde se cuide también a los profesionales que van a ser esos agentes de humanización, donde se empiece a trabajar ya desde el ingreso en ese síndrome post-hospitalización, donde la infraestructura se cuide y donde exista un acompañamiento en el proceso de morir, que es absolutamente clave, con una atención a la persona, y esto significa al paciente, a la familia
y a los profesionales, ¿no? El proyecto UCI trabaja principalmente en unidades de cuidados intensivos, pero a través también de la Fundación Humanizando la Sanidad, en la que ya hemos crecido un poquito más, también se trabaja en otros contextos hospitalarios. Y recientemente hemos publicado este manual de cómo la psicología puede ser transversal a todas esas líneas de actuación. El manual está centrado en las UCIs, pero seguro que reconocéis muchas de estas intervenciones en otras áreas, ¿no? Hablamos de una intervención psicológica que no es de interconsulta, no es de apagar fuegos, no es de que un familiar está pegando gritos y vamos allí a ver si le calmamos. Hablamos de estar, no de pasar por la UCI. Estar en la UCI significa que el psicólogo forme parte del equipo profesional de la UCI, que pueda estar interviniendo y ser soporte emocional para el paciente, la familia y los profesionales, pueda participar de los procesos de psicoeducación que se hacen con las familias, por ejemplo, las escuelas de familia que algunas enfermeras llevan a cabo, que se pueda hacer acompañamientos adecuados en el proceso de morir, y aquí tenemos un trabajo ya muy grande de nuestros compañeros que trabajan en cuidados paliativos, que se puedan hacer, desarrollar esas habilidades blandas que decíamos en los profesionales y ayudarles a desarrollarlas, que trabajemos desde la psicología ambiental y lo que sabemos de cómo puede generar bienestar o no, tanto el medio construido como el medio natural. Seguro que habéis oído de los paseos que curan, que sacamos a los pacientes fuera de las UCIs con el carro de parada a terrazas, patios, jardines, etcétera. Al uso de las tecnologías de la comunicación, que por supuesto pueden estar dentro de la UCI, pero también hay que usarlas bien, no de cualquier manera, porque no suplen a la familia, la complementan. Y una intervención adecuada post-hospitalaria psicológica para poder trabajar en esas consecuencias del síndrome post-UCI en este caso, ¿no? Cuando alguien te llega a consulta y te empiece a hablar de un delirium, no te creas que tiene un brote psicótico. Es que ha tenido un delirium en la unidad de cuidados intensivos y lo que te cuenta es atroz, pero no es ningún brote psicótico. Eso no lo sabemos, eso no nos lo han enseñado y son cosas que como psicólogos tenemos ahí un campo de acción donde trabajar. Pero para eso tenemos que empezar a intervenir y a tener en cuenta que la intervención siempre debe ser sobre la persona y no exclusivamente sobre la enfermedad. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Macarena. Si os parece, dejamos las preguntas y el debate para el final y doy paso ahora mismo a la siguiente ponente, que es María de la Fe Rodríguez Muñoz. No somos familiares, aunque tengamos los mismos apellidos. Ella es profesora titular de Psicología en la UNED, es doctora en Psicología y máster en Terapia de Conducta. Ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos y desde el 2013 dirige el proyecto Mamás y Bebés España. Toda su labor, o principalmente su labor de investigación, se focaliza en la promoción de la salud mental materna y es autora de múltiples publicaciones y monografías sobre este tema, tanto nacionales como internacionales. Y otra de sus actividades, seguramente muy placentera, es que es directora de la revista Clínica y Salud y viene hoy a hablarnos de la soledad no deseada en el ámbito de la maternidad. Muchísimas gracias, Marifé. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. La verdad es que estoy muy agradecida por estar aquí en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que siento también que es como mi segunda casa, ¿no? Como directora de Clínica y Salud, pero estoy muy agradecida a la Spanish Journal, a esta visión que tenéis de transferencia del conocimiento y de traspasar esa idea de todas las publicaciones científicas que lleguen a la sociedad y que realmente lleguen a los profesionales que están trabajando. Así que gracias por invitarme a estas jornadas y espero colaborar mínimamente a esta conceptualización de la transferencia del conocimiento en el área en el que yo llevo ya bastante tiempo trabajando, ¿no? Que es el área de la maternidad. Tengo aquí una serie de ideas que quiero transmitiros. Esto va a ser como un poco la estructura de lo que yo voy a plantear. Voy a empezar digamos que voy a ir de lo más general a lo más particular y en lo más particular acabaré con aspectos de intervención y de psicología clínica, pero empezaré con conceptos de salud pública, algo de sociología, conceptualizaremos esto de la soledad en la maternidad, hablaremos de la evaluación y también de la intervención o de las posibles ideas para poder intervenir.
Bueno, hay un artículo que a mí siempre me gusta hablar de él, me da igual que hable de depresión posparto, que de ansiedad, que de trastorno obsesivo-compulsivo en el periodo perinatal, que de soledad. Bueno, en el año 2014 la revista Lancet sacó un monográfico sobre la importancia de la salud mental materna, ¿no? Con una idea que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que transmito mucho a mis doctorandos y a mi equipo, ¿no? Esa idea de que no existe salud mental si no tenemos salud mental materna, porque la salud mental de las madres va a determinar la salud mental de las siguientes generaciones. Obviamente todos valemos para lo nuestro, ¿no? Y lo mío en este caso es la salud mental materna, pero como veis no es solo lo mío, sino que también es de la revista de Lancet. Hay otro trabajo que en este caso se centra en depresión postparto, pero que me sirve muy bien para explicar. Es un comentario que se publicó en la revista Nature por el profesor Ricardo Muñoz, emérito ya de la Universidad de Palo Alto. Él habla de la importancia de prevenir y de trabajar la salud mental materna, porque esto es una manera de hacer intervenciones costo-eficaces, ¿no? Con muy poco dinero, trabajando sobre las madres y sobre las familias, podemos hacer intervenciones que van escalando en todas las generaciones. Entonces, bueno, pues como digo, es una perspectiva de salud pública que yo creo que también tenemos que mantener. Pero lamentablemente tenemos muchos estigmas a la salud mental materna en general y a la soledad de la maternidad en particular. Tenemos estigmas en las madres, porque muchas veces las madres consideran pues, que es un problema de debilidad el poder decir me siento sola. Es un problema financiero el poder acudir a la consulta de un psicólogo. Te refieren que tienen dificultades con la lactancia y que por tanto les cuesta pedir ayuda. Sobre todo, ¿no? Otra vez la idea del estigma. Si yo digo que me siento sola teniendo un bebé tan bonito, pues me pueden etiquetar como una mala madre. Prioridades mal administradas, que esto, bueno, cuando hemos tenido la experiencia, ¿no?, de trabajar con madres en grupos, parece como que los bebés eso es lo más importante, obviamente es lo más importante, pero si la madre no está bien, el bebé no va a estar bien, si la madre no está bien, el niño no va a estar bien. Entonces hay que cambiar esa priorización de las prioridades, valga la redundancia. Por supuesto la falta de apoyo, pero también tenemos en los profesionales dificultades muchas veces para entender, es verdad que cada vez menos, porque cada vez existe más conciencia de este problema, dificultades para entender que las madres no solo son un receptor de un bebé y digamos una especie de criadero de un bebé, sino que las madres tienen emociones y hay que también trabajar con ellas, y que esas emociones deben de ser aceptadas y trabajadas. Hay una frase que a mí también me gusta mucho, es un proverbio africano que dice que se necesita una tribu para criar un niño, pero lamentablemente vivimos tiempos en los que las familias se reducen al padre, la madre o las parejas cuidadoras del bebé y al bebé, ¿no? Antes los niños se criaban con tíos, con primos, con abuelos, digamos, se criaban en tribus, y esto no hace tanto tiempo, esto no es una cosa que esté hablando de hace 200 años, hace 50, 60 años, 70 años se pasaba en España, pero lamentablemente esto ha cambiado, y además las ciudades no nos permiten en cierta medida dar ese sentido de comunidad a la maternidad, y las madres se sienten muy solas. De hecho, hay una antropóloga que tiene varios trabajos publicados, y he traído aquí una idea que dice que la nueva maternidad es el resultado de esa soledad física y de la falta de referentes y desconocimiento real de la maternidad. Y es que las madres, es que yo llevo ya mucho tiempo trabajando con grupos de madres pues, para prevenir, durante el embarazo y también el posparto, pero me centro sobre todo en temas sobre todo durante el embarazo, no tienen unas expectativas reales de lo que se van a encontrar. No conocen realmente lo que va a ser la maternidad, y hace 50, 60 años las madres no leían El ser padres, ni la guía del niño, ni nada de eso, pero sabían lo que era un cólico de lactante y sabían lo que se iban a enfrentar. Y ahora las mamás, cuando llegan a casa con un bebé, las mamás y los papás llegamos a casa con un bebé que tiene un mes y se pone con cólicos de lactante y no sabemos lo que es, y eso genera, entre otras muchas cosas, sentimiento de soledad y de incapacidad, porque el bebé llora y no sabes cómo manejarlo.
Bueno, traigo aquí algunas fotos de lo que se supone que es la maternidad, ¿no? A mí me gusta mucho esa foto donde se ve a la madre con el teléfono, el ordenador y con el bebé, y además el bebé callado. Yo, de verdad, he tenido 3 hijos, los 3 son adolescentes, y ese momento nunca lo he llegado a conseguir. Nunca he sido capaz de escribir un artículo con un bebé delante, y ahora mismo con adolescentes también diría que es bastante improbable que lo pueda hacer. Esta es la realidad de las nuevas madres, ¿no? La soledad de la maternidad. Esto que es un dibujo puede verse también en la calle. Bueno, esto es una foto que tomé, la verdad es que no pensaba tomar la foto de esta niña, pero mi familia está justo a la derecha, la he borrado, pero estaba esa madre allí dando de lactar a un bebé y me llamó mucho la atención, ¿no? Lo poderosa que es esta imagen. Una mamá sola en mitad de la calle, pero no está pendiente del bebé, sino que está pendiente de las nuevas tecnologías, y eso pues genera bastante esa idea de soledad. Pero algunos datos que nos indican hacia dónde vamos con esto de la maternidad es el hecho de, un dato de Eurostat que dice que criar a un niño cuesta unos 300.000 euros, ¿no? Criar a un hijo cuesta unos 300.000 euros. ¿Esto qué supone? Pues que es una cifra tan abismal que lo que hacemos es retrasar la maternidad y esperar a tener un buen momento profesional, un buen momento en la pareja, un buen momento, ¿no? O sea, es como que nos tiene que caber en la agenda. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos cabe en la agenda tenemos una vida ya tan hecha, tenemos una vida social tan intensa, tenemos una estructura personal tan establecida que el niño ya no nos cabe y nos provoca, no sé si decir la palabra un cortocircuito, pero casi en muchas ocasiones lo es, ¿no? De repente uno es una profesional con un recorrido vital importante, etcétera, etcétera, profesional, y de repente se encuentra sola con un bebé que no hace nada más que llorar, y eso genera sentimientos de soledad. Y fijaros, de hecho, las tasas, ¿no?, de maternidad. España es el segundo país por la cola. Tenemos a Malta detrás de nosotros, pero las mujeres españolas no tenemos interés en tener hijos. Y entre otras razones, hay muchas razones sociológicas, económicas, etcétera, etcétera, pero entre otras muchas razones es esa sensación de voy a estar sola, no sé cómo voy a poder manejar a este bebé y para sufrir no me voy a quedar embarazada. Bueno, he traído aquí algunas pequeñas fotos con esta idea de, pues eso de que la maternidad es algo maravillosa y luego nos encontramos que realmente no lo es, ¿no? Bueno, sabéis, esta es Mar Flores, después de dar a luz a 2 bebés, fijaros qué figura más maravillosa, pero esa no es la realidad. La realidad del posparto es otra muy diferente. Y esta realidad del posparto no nos la cuentan. Entonces, cuando tenemos un bebé, pues nos tenemos que enfrentar a esa situación. Bueno, hay un mito que resume todo esto que os he contado, es el mito de Gerber. Gerber son unos potitos que se venden en Estados Unidos. No pretendo hacer ninguna venta de los potitos Gerber, pero si os fijáis, tiene la foto de un bebé que es como un querubín precioso, ¿no? Y entonces eso es lo que nos viene a decir, el mito de Gerber lo que nos viene a decir es que hemos idealizado tanto la maternidad que cuando realmente nos enfrentamos a ella, la maternidad y la paternidad, nos enfrentamos a ella, nos encontramos con un abismo que a veces es muy difícil de saltar, ¿no? Y es un abismo que hace que, entre otras cosas, se pueda generar sensación de soledad y de incomprensión y de no saber qué hacer con ese bebé. Bueno, vamos a la conceptualización. Bueno, es verdad que no me voy a detener en exceso en esta idea de que la soledad es una valoración subjetiva, pero sí que me interesa el concepto de esa valoración subjetiva porque a veces existe como una especie de disrupción, ¿no?, entre la realidad y lo que está en la cabeza, ¿no? Muchas madres lo que te dicen es verdad, estoy rodeada de personas, tengo un bebé maravilloso, pero yo me siento muy sola. Porque las relaciones sociales que tengo alrededor, mis amigas no tienen niños y entonces no puedo contarles cómo me siento, mi pareja está trabajando y no puedo contar cómo me siento, mis padres están viviendo en otra ciudad y no me pueden ayudar. Entonces todas esas relaciones sociales que anteriormente sí que digamos que eran un colchón para manejar las emociones, en la maternidad no tienen por qué serlo. La bibliografía ha descrito diferentes tipos de soledad. Hay un trabajo muy interesante del año 79, un clásico trabajo sobre, digamos, 2 tipos de soledad, la soledad social y la soledad emocional, pero Aldington, en un reciente trabajo que se acaba de publicar, dice que las mujeres en la época de la maternidad o en el periodo en el que tenemos niños a nuestro cuidado, tenemos también una soledad existencial que tiene que ver con las dificultades de seguir manteniendo nuestro rol de lo que éramos antes y lo que tenemos que ser ahora cambia totalmente.
Hay otros trabajos también de Jung, también otra clásica definición de tipos de soledad, que habla de la soledad transitoria como algo ocasional, la soledad situacional y la soledad crónica. Y he destacado en negrilla la soledad situacional porque es verdaderamente la que se da en la maternidad. Y de hecho hay un reciente trabajo que habla como que la soledad transitoria en la soledad, digamos que es la más aguda. Bueno, algunas ideas para encuadrar este problema, ya os lo he dicho antes, ¿no? Las mujeres cuando crecemos, las mujeres no crecemos con, digamos, con referentes, ni con bebés cerca, ni con bebés que tengan cólicos de lactante, ni con bebés que haya que vacunar, ni con bebés, no, crecemos con fotos de bebés idealizados, con Mar Flores saliendo de la clínica absolutamente perfecta y con bebés que no lloran. A lo máximo que llegamos es a que nos dicen eso de: bueno, descansa mucho que ya verás que lo que viene después es muy malo, y como mucho nos centramos en el parto. Pero el problema, recuerdo una de las chicas que estaban en nuestros grupos de prevención de la depresión postparto, que ya había tenido niños, y decía que para ella el cuarto trimestre era el más difícil de todos, ¿no? O sea, es decir, lo más importante no es el momento durante todo el embarazo del parto, sino que lo que viene después del postparto, ¿no? Bueno, nuevas experiencias, necesidad de cambios. ¿Cuáles son los cambios que afrontan las mujeres durante este periodo y que nos pueden llevar a la soledad? Miedo y ansiedad, miedo a todo lo desconocido, a cómo va a ser el bebé, a cómo va a ser la crianza, a cómo me voy a enfrentar a todo esto. La ambivalencia, tengo mucho deseo de ser madre, este bebé llega con mucho ímpetu, tenía muchas ganas de quedarme embarazada, ha llegado ya muy tarde pero es muy deseado, y sin embargo, frente a ese gran deseo de tener el bebé, este bebé no hace nada más que llorar y no es lo que yo esperaba. Cambios en la forma de vida, en la pareja, en las relaciones sociales, en las relaciones sexuales. Ya no es cuando queramos, como queramos y a la hora que queramos, sino que dependemos de un bebé que nos puede dar permiso, entre comillas o no, para tener relaciones sexuales. El cuerpo, el embarazo, el posparto, cómo cambia el cuerpo, todas las hormonas, y por supuesto el gran cambio es el nuevo rol. Bueno, todas estas ideas configuran o se relacionan con esa sensación de soledad que pueden tener las madres en ese periodo. Pero además, en la maternidad, en muchas ocasiones, nos lleva, sobre todo en los primeros meses, a desconectarnos del mundo exterior. Quedan muy lejos las conversaciones con adultos, como mucho las conversaciones con otros adultos se reducen a hablar sobre cacas, pañales y biberones, y sin embargo ya no nos acordamos de la última película que hemos visto, no sabemos, ¿no? Nos desconectamos absolutamente de todo, y esa desconexión también puede llegar a esa sensación de soledad. Y frente a eso, y no es que venga yo a reivindicar tiempos pasados, pero es verdad que hace 50, 60, 70 años el concepto de la cuarentena era un concepto bonito en alguna medida, porque lo que se hacía es que se daba un gran apoyo social a las madres, ¿no? Las madres se quedaban en casa, venían las vecinas, te ayudaban con el bebé. Es verdad que, claro, también suponía un aislamiento porque la mujer no salía, pero ahora a la mujer, entre comillas, se le dice, bueno, después de dar a luz tienes que estar estupenda, puedes salir, pero realmente a veces no se puede porque hay ciertos cambios que la mujer tiene que lidiar con ellos. Y sin embargo, en esas cuarentenas, en esos pospartos antiguos, pues sí que existía el concepto de apoyo, que ahora hemos perdido en cierta medida. Bueno, los datos indican, he traído aquí algunos datos de prevalencia, digamos en términos genéricos, 1/3 de los padres experimenta soledad con el nacimiento de los bebés. Y ahí traigo datos más concretos de estudios en Etiopía, que hablan de un 40,9%, en Finlandia de un 32%, en Canadá de un 20%, Reino Unido de 27%, en España no hay datos, pero entiendo que tienen que estar también alrededor de ese 30%, lo cual significa que 1 de cada 3 madres que ha tenido un bebé o que está en edad de esa crianza tiene sentimientos de soledad. ¿Cuáles son las causas? Pues la bibliografía, la verdad es que debo decir que la bibliografía sobre soledad en la maternidad es bastante escasa, no es tan prolija como en otros aspectos, como puede ser la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, pero sí que hay, digamos, una descripción mucho más exhaustiva sobre las causas o los factores de riesgos y menos sobre los factores de protección.
Yendo a las causas, pues traigo aquí algunas de ellas, ¿no? Pues la sobrecarga por los cuidados del bebé, unas redes sociales deficientes, que es lo que he comentado anteriormente, dejamos la maternidad para muy tarde y nuestras redes sociales, digamos que no apoyan, porque no tenemos otros referentes de mujeres que nos puedan ayudar con ese bebé. A veces las mujeres también hablan de falta de empatía por parte de la pareja o de familiares, las propias dificultades del bebé. Un exceso de responsabilidad y de culpa, que suele ir bastante asociado a la maternidad, cambios hormonales y físicos, obviamente, discrepancias entre las expectativas. Yo esto, cuando trabajo con las madres en prevención de la depresión posparto, lo comentamos mucho, ¿no? Que tenemos que hacer un ajuste de expectativas entre lo que pensamos que es la maternidad y luego lo que realmente termina siendo. En cuanto a los grupos de riesgo, si tuviéramos que hacer un perfil, ¿no? Una fotografía de cuáles son las madres, digamos, que tienen más probabilidades de tener ese sentimiento de soledad, pues tenemos varios grupos de riesgo. El primer grupo de riesgo son aquellas madres que tienen hijos con discapacidad, con enfermedades crónicas o que ellas mismas arrastran una enfermedad crónica. Estas madres tienen una sensación de impotencia, de desamparo, de falta de cuidado de los profesionales, de pocos recursos psicosociales, ¿no? Imaginaros a una madre que le diagnostican o que le entregan un bebé porque el bebé viene con un síndrome de Down. Pues a partir de ahí comienza todo un periplo por servicios sociales, por atención temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces estas madres lo que te refieren es: estoy al límite con las necesidades del bebé, no me siento apoyada, me siento muy sola, no sé cómo manejar todo esto. También pueden aparecer cambios en la relación de pareja o, como os decía, una sensación de escaso apoyo percibido para las dificultades que tienen los bebés. El siguiente grupo de riesgo serían las mujeres inmigrantes, refugiadas, pues porque ellas mismas, por su situación, no tienen, digamos, un núcleo de apoyo. Han dejado atrás en sus países sus referentes y vienen a un país nuevo donde no conocen ni cómo funciona el sistema de salud, ni cuáles son los recursos del sistema de salud, ni cómo tiene que ser el proceso. Tienen dificultades con el lenguaje, tienen dificultades para comprender la lectura, en fin. Y además se añade en muchos de esos casos un bajo estatus socioeconómico. Pues estas mujeres tienen mayor tendencia a sentirse solas. Las madres adolescentes, es verdad que afortunadamente en nuestro país los datos indican que en España solo un 2% de las mujeres embarazadas son madres adolescentes, frente a México, que es casi un 15%. México es uno de los países con mayor tasa de embarazos adolescentes, pero también debo deciros que tenemos, digamos, como dificultades metodológicas porque hay muy pocos estudios y tampoco podemos tener datos fehacientes de qué es lo que está pasando con este grupo de riesgo. Pero parece que la tendencia es a que este grupo de madres adolescentes, digamos, sea un grupo que tienda a tener sentimientos de soledad. También las madres solteras y separadas, por esa ausencia de falta de pareja, de apoyo, dificultades para convertir las experiencias y situaciones. Pero, sin embargo, fijaros, hay un trabajo que se ha publicado recientemente que habla en sentido contrario, diciendo que las mujeres que han decidido, ¿no?, llegar a la maternidad por ellas mismas, para ellas es una sensación de libertad y liberación. Con lo cual, bueno, yo creo que tiene que ver con, digamos, con la red de apoyo que tú tengas alrededor, más que con la pareja en sí, con la red de apoyo. Y si tú, como tu decisión es tener un bebé, aunque no tengas pareja, si tú sientes que tu alrededor tiene suficiente apoyo como para poder tirar adelante con ese bebé, pues para ellas es una sensación de, pues bueno, como de liberación y no tienen por qué experimentar esa sensación de soledad. Otro grupo de riesgo importante son las madres primerizas, porque encuentran la maternidad mucho más difícil de lo esperado, se sienten muy vulnerables, las relaciones sociales las tienen que construir. Y en muchas ocasiones te refieren que la pareja la sensación de apoyo que tienen con la pareja es bastante superficial. En cuanto a los factores de protección, como os decía, es verdad que la bibliografía todavía es escasa en este aspecto y señala como factores de protección el apoyo de la madre, sobre todo apoyo instrumental de la madre, apoyo instrumental de la familia y validación por parte de los profesionales. A mí me llama la atención que en este estudio, por ejemplo, no aparezca el apoyo de la pareja. La verdad es que supongo que, bueno, tendremos que seguir investigando para ver cuál es el peso de los factores. En relación a las consecuencias, desde luego existe una comorbilidad, obviamente, sobre todo con depresión,
pero también con estrés, con ansiedad, incluso con ideación suicida, y también existe un cambio en las relaciones de pareja importante y de insatisfacción en las relaciones de pareja. Y otra consecuencia de la soledad también tiene que ver con el desarrollo de los hijos. Ahí, las madres con soledad se ha descrito que tienen hijos con mayores problemas internalizantes y externalizantes, con mayor hostilidad. Los chavales en estudios longitudinales se ha visto que tienen dificultades en la resolución de problemas y también arrastran ese sentimiento de soledad. Bueno, la lactancia. Las madres que se sienten solas, claro, es verdad que la lactancia es como un bucle, ¿no? La soledad lleva a la lactancia y muchas veces la lactancia lleva a la soledad. Entonces no sabemos qué es antes, qué va antes, si una cosa u otra. Pero si entendemos que la soledad va primero y la lactancia va después, la lactancia aumenta las probabilidades de iniciar la alimentación con biberón. Las madres que se sienten solas y se ven con pocos recursos personales para llevar a cabo la lactancia tienen mayor tendencia a iniciar la lactancia con biberón. Y eso a su vez lleva a un sentimiento de malas madres, de no ser competentes, de no estar haciendo las cosas bien, con lo cual aumenta el estigma y la sensación de soledad. Hay algunos datos también que indican que, aunque no están del todo claros en la bibliografía, que las madres que tienen sensación de soledad o que experimentan soledad pueden tener una mayor tendencia a generar situaciones de abuso y negligencia. Pero ya digo que todavía los datos no son concluyentes y que se necesitan mayores estudios. En relación a la evaluación, deciros, y ya entro, digamos, en un aspecto mucho más clínico de esta perspectiva de la soledad, de cómo trabajar con la soledad en la maternidad. Solamente hay un cuestionario que se haya utilizado en muestras de población de mujeres embarazadas o en el periodo perinatal, pero no tenemos datos en España. Los datos en España, sobre todo, son datos que se refieren a población adulta. Es el cuestionario UCLA que tenéis ahí con las preguntas, perdón, con población adulta, no, con población anciana, que ha sido ampliamente validado y hay diferentes trabajos, ahí he nombrado alguno, pero hay alguno más. Y tenéis ahí las preguntas sobre con qué frecuencia se siente solo, se siente infeliz o siente que nadie le entiende, etcétera, etcétera, etcétera. También hay otros estudios que dicen que se puede utilizar la escala CES. La escala CES, el cuestionario de depresión, tiene una pregunta específica sobre soledad. En cuanto a la intervención, he traído aquí ideas de narrativas de mujeres que yo me doy parte son de la bibliografía y parte tiene que ver con la experiencia clínica, con la experiencia de trabajo con mujeres perinatales. Y las narrativas de soledad, una de las que más, no sé si la primera, pero una de las que más es la idea de en qué me he convertido, ¿no? Me siento sola porque veo que mi percepción de mí misma ha cambiado totalmente. Ya no soy la persona que era, he dejado de ser esa trabajadora competente para pasar a ser la madre de este bebé, que además está amamantando al bebé a todas horas, que no tiene espacio ni para lavarse ni para ducharse, y siento que mi vida ha cambiado completamente. Y eso me hace sentir profundamente sola. Otra narrativa que tiene que ver con la soledad es esa sensación de estigma, de vergüenza, de no lo estoy haciendo bien, de no soy una buena madre, no sé si las cosas que hago con mi bebé las estoy haciendo correctamente, y eso genera culpa y lleva a la soledad. Otra narrativa relacionada con la soledad es las dificultades en las relaciones familiares. No quiero banalizar, pero mi experiencia cuando hemos trabajado en grupos es que aparece aparece en numerosas ocasiones el tema de la suegra. Y voy a decir aquello de que el hombre es un lobo para el hombre, pues que ¿no? Las mujeres seremos suegras en algún momento. Y lamentablemente, aunque esto es como un lugar común, pues a veces tienes que trabajarlo en los grupos de intervención, ¿no? Las relaciones con la familia política y las dificultades con la familia política que muchas veces llevan a sentimientos de soledad. Otra idea que traigo aquí es una idea que me contó una madre después de dar a luz, que me impactó mucho, y me dijo: es que después de dar a luz me he sentido como un Ferrero Rocher. Y entonces yo intenté comprender qué me quería decir con eso del Ferrero Rocher. Y lo que me quería decir es que
ella tenía un bombón dentro de sí. Cuando el bombón nació, pues como el Ferrero Rocher, lo abrieron, sacaron el bombón y ella se quedó tirada en el suelo. Nadie cuida de mí, nadie me tiene en cuenta, nadie está pendiente de mí, yo solo he sido la portadora de ese bombón, ¿no? Pues otra idea que lleva a la sensación de soledad. Este día también la he comentado anteriormente, la dificultad y las vulnerabilidades inesperadas, ¿no? Esa sensación de estoy dentro de un túnel, esto no va a cambiar, este bebé no para de llorar, no puedo dormir, ¿no? También el hecho de no poder dormir hace que no pensemos adecuadamente. Y he traído ahí también la idea de lactancia, porque como decía antes, no sé qué va antes, si la soledad a la lactancia o la lactancia a la soledad, ¿no? Porque en mujeres que no tienen o que no han tenido esa sensación de soledad cuando empiezan han tenido esa sensación de soledad durante el embarazo, cuando empiezan con la lactancia, sí que se sienten muy solas y sí que sienten que pierden muchas expectativas o muchas relaciones sociales porque no pueden salir de casa, porque no pueden amamantar al bebé en mitad de la calle, porque no pueden hacer esto, porque dejan de hacer aquello otro. Entonces la lactancia también lleva esa soledad. Bueno, la idea está también de pérdida de oportunidades en las relaciones sociales. Traigo aquí esa idea de no poder ir a ningún lado con la cita del bebé, solo recuerdo de una... La verdad es que este caso fue bastante duro, ¿no? Era una madre que tenía una ideación suicida bastante ya... no solo era ideación suicida, sino ya tenía las conductas elaboradas en su cabeza. Y una de las cosas que decía, bueno, entre otras muchísimas, es que me cuesta mucho salir a la calle con la sillita del bebé. Tengo esa sensación de que estoy sola, de que solo puedo estar en mi casa porque no puedo salir con la sillita del bebé, porque todos son dificultades arquitectónicas para movernos. No sé, si tenéis la experiencia de haber ido con un carrito, ya sabéis, los coches en mitad, no hay pasos de peatones o los pasos de peatones están colapsados. No sé, bueno, es difícil. Y la verdad es que recuerdo especialmente a esta mujer, porque entre otras cosas decía eso, que no se podía mover por Madrid y eso le dificultaba volver a quedar con las amigas. En relación a la intervención, y ya voy acabando, es verdad que si uno se mete en las bases de datos, intenta ver, digamos, cuáles son los estudios aleatorizados controlados que hay para el trabajo con la soledad materna, pues es que realmente no existen o hay muy pocos. Hay muy pocos ECAs, pero es verdad que tampoco hay estudios cualitativos. Así que, bueno, pues aquí a lo mejor es el momento de hacer una llamada para que avancemos en esta idea. Hay un trabajo específico sobre una intervención online. Lo que se hizo es trabajar con las madres para que escribieran canciones y compartieran las canciones con otras mujeres, y que sí que se vio que esa sensación de conexión disminuía la sensación de soledad. Hay otro trabajo también muy interesante sobre cómo el apoyo social puede ayudar a disminuir la sensación de soledad. Lo que se vio en este trabajo es que el apoyo disminuye la alienación, el aislamiento y el estigma, la sensación de estigma, y aumenta de manera positiva la confianza, la autoestima y la esperanza de recuperación y de volver a tener una vida como la que uno anteriormente tenía. Hay otro trabajo también muy interesante de los tipos de apoyo y de cómo el apoyo mejora esa sensación de soledad o disminuye la sensación de soledad. Y estos autores hablan de 3 tipos de apoyo que yo en mi trabajo con mujeres embarazadas sí que he visto, sí que he visualizado, y ahora os contaré las experiencias, ¿no? Ellos hablan de estos tipos de apoyo, el instrumental, el emocional, pero también un apoyo que tiene que ver con la información. Y esto me parece muy rico. Nosotros cuando hemos trabajado con las madres siempre les animamos a que hagan grupos de WhatsApp en los que nosotros también como investigadores y como clínicos revisábamos un poco lo que se decía. Y estos grupos de apoyo de WhatsApp, es verdad que al principio durante el embarazo eran muy emocionales, y en el posparto son mucho más instrumentales y mucho más de apoyo de información, ¿no? Pues mejor utiliza este tipo de tetina mejor que esta otra, o este tipo de pañal va mejor que este otro, y esto que nos puede parecer, que a lo mejor está fuera de contexto, para las madres es muy importante. Así que es verdad que no tengo datos específicos de esos grupos de WhatsApp, sí que son datos cualitativos, pero esa sensación de que el apoyo emocional al final termina siendo menos importante en el momento del posparto y vamos más a un apoyo instrumental y a un apoyo de información.
Desde luego en el COVID también esa sensación de aislamiento social y de soledad social se ha vivido mucho, entonces todos los trabajos de COVID hablan también pues eso de cómo las estrategias de apoyo disminuyen la sensación de soledad. Y bueno, aquí traigo unos datos, es verdad que no son de soledad, es de ideación suicida, pero me llaman poderosamente la atención porque fijaros en el tipo de apoyo que mitiga la ideación suicida, ¿no? Las mujeres entienden que el apoyo emocional de la pareja es un recurso importante, pero luego están buscando el apoyo instrumental de la familia y el apoyo instrumental de las amistades. Y a mí esto siempre me llama poderosamente la atención porque hemos hecho otros trabajos también con diferencias de apoyo en función de si eran consumidoras de tabaco o si tenían depresión, bueno, y siempre sale esta idea, ¿no? Del apoyo emocional de la pareja, pero sin embargo el apoyo instrumental de la familia como ese apoyo que sustenta y que previene, pues en este caso la ideación suicida, la depresión, pero también la soledad. Y os traigo aquí un libro, ya para casi finalizar, os traigo aquí un libro que yo, vuelvo a lo mismo, no tengo datos, no hemos recogido datos, pero sí que tengo los datos de las diferentes pacientes con las que hemos trabajado en los grupos. Este es un libro que, bueno, no cuesta mucho, es un libro muy interesante escrito por una periodista que habla de la inteligencia maternal, ¿no? Entonces, ella lo que plantea es que frente a esa idea de que la maternidad destruye nuestro cerebro, nos focalizamos solo en el bebé, parece que nos sentimos solas, que nos sentimos abrumadas, la maternidad también tiene un punto en el que nos hace más inteligentes y esta mujer dice una cosa muy interesante que a mí, bueno, que yo he utilizado mucho es una metáfora que utilizo mucho cuando intervengo con madres, ¿no? De que las madres son las directoras de recursos humanos del futuro. Que realmente una madre tiene muchas capacidades y que las tiene que seguir utilizando para el manejo del bebé. Y esas son ideas que mitigan la soledad. En cuanto a las perspectivas futuras, ya para terminar, pues tendremos que seguir aumentando la investigación con nuevas herramientas, como los estudios aleatorizados controlados, aumentar la conciencia social, que yo creo que esta es una buena ocasión para aumentar esa conciencia social sobre cómo mitigar la soledad y desde luego también el apoyo a la maternidad y a la paternidad. Y si estáis interesados, pues nada, que sepáis que tenemos una página web donde colocamos pues todos los artículos que vamos publicando e incluso también tenemos algunos programas de radio y de televisión por si os interesan. Así que nada más, muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias, Marifé. Bueno, pues la intención de esta jornada era visibilizar soledades no tan frecuentes en los medios o en el ámbito académico. De hecho, debo dar crédito a mi mujer, que fue quien me sugirió la de maternidad cuando estaba hablando sobre esta jornada de transferencia. Ella me dijo, yo nunca me he sentido tan sola como cuando estaba cuidando del bebé. Y tiene que ver mucho con el tipo de barrio, el tejido asociativo, como antes planteaba Marifé, el tema de la tribu, ¿no? Así que abrimos, si queréis, el turno de debate, hablemos un rato sobre lo que hemos visto, si tenéis preguntas. No hace falta micrófono, por cierto, una cuestión técnica. Hay micrófono en el techo, así que se escucha perfectamente. Si tenéis timidez, rompo yo el hielo. Yo tengo varias preguntas. Una es para Macarena y es en relación al tema de la renuncia que se ha visto en el ámbito sanitario, como después del COVID muchos sanitarios han decidido dejar su actividad profesional y cambiarla hacia el sector privado, donde las condiciones son distintas. ¿Tu opinión sobre esto, que yo creo que está relacionado con lo que has comentado? Sí, me he centrado mucho en la soledad del paciente porque la soledad de los profesionales da para otra jornada, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro y quizás lo han compartido en las dos comunicaciones que el cambio del rol, los cambios en nuestra identidad son situaciones en las que nos sentimos solos.
en las que podemos sentirnos solos, a lo mejor también crecemos a partir de esos cambios, pero donde el sentimiento de soledad estamos vulnerables a eso. Y se ha visto quizás en las dos presentaciones. Pues eso en la pandemia a los profesionales les sacó totalmente de su lugar. Primero les sacó del rol profesional de cómo entendían la medicina, la enfermería, la psicología, les sacó del rol habitual profesional para convertirse en otra forma de ejercer la profesión, ¿no? Que algunos pudieron adaptar expectativas, como decíamos antes, y adaptarse a que lo estaban haciendo lo mejor posible en la situación en la que se estaba viviendo, y es decir, suficientemente bien, ¿no? Aunque no era la medicina que ellos querían hacer. Pero en otros casos, jugar esos roles que no les correspondía, hacer ese ejercicio de la profesión con la cual no se sentían en absoluto identificados, ha pasado una factura muy grande. No conozco ningún estudio que lo haya evaluado en función de cómo de solos se han sentido, pero me parece que es algo que sería interesante ver. En esa gente que ha abandonado la profesión, ya previamente, luego esa es otra cosa que tenemos que tener claro también, previamente a la pandemia, los índices de intención de abandono de la profesión, nosotros tenemos algunos estudios en eso muchos años antes de la pandemia, y hay profesiones como la médica donde el deseo de abandono de la profesión estaba presente hace muchos años. Y la pandemia lo que ha sido una gotita que ha colmado un vaso. Entonces también tenemos que tener claro eso. Por ejemplo, en el caso del burnout, no es que la pandemia haya generado profesionales quemados, es que ya estaban quemados y se han achicharrado. Entonces tenemos que ser justos en eso, ¿no? Ya existía el problema antes, pero es verdad que ese cambio de identidad, ese cambio profesional, pues seguramente está también ahí formando parte. Y una pregunta para Marifé. Un poco la idea que me ha transmitido toda tu ponencia es que estamos criando en soledad, en realidad, que, bueno, principalmente las mujeres, aunque creo que el rol va cambiando poco a poco, pero yo creo que hacías bien mencionando a madres o mujeres porque crían en soledad, que antes se criaba más en tribu, y cómo toda nuestra vida cotidiana, diaria, nos facilita eso. Yo pongo un ejemplo de nuestro barrio. Yo vivo en un barrio en las afueras de Madrid, de los Paus Nuevos, y una cosa que hacían en los centros de salud, que yo creo que era una buena iniciativa, era configurar grupos de apoyo de madres primerizas. Les forzaban a conocerse. Luego no surgía o surgía relación, pero se iba generando una red, un tejido asociativo que suponía un apoyo, porque yo creo quizá, no sé si estoy en lo cierto en esa impresión de que se tiende a criar en soledad y ya en sí mismo es, como decía Macarena, un cambio identitario grande, hay un cambio vital importante. No sé si va por ahí la lógica o no. Sí, no, totalmente, totalmente. De hecho, nosotros, lo del grupo de WhatsApp que habíamos quedado va en esa línea, ¿no? De intentar, la verdad es que no lo hicimos con esa intención, que fue un grupo de WhatsApp que se creó durante toda la intervención, digamos, para controlar aquello de llego, no llego, llego tarde, pero aquello se fue manteniendo en el tiempo. Y los datos que tenemos son como hasta un año, donde ellas, digamos que crearon un grupo de verdad donde realmente se estaban apoyando. Es verdad que los centros de salud hacen iniciativas de apoyo a la lactancia, que está muy bien, pero yo aquí reivindico, porque este es el sitio, al psicólogo. Porque ahí ese espacio lo están recogiendo las matronas, y no tengo nada en contra de las matronas, pero los psicólogos también deberíamos de estar ahí. Y lamentablemente es que criamos absolutamente solos. Ha habido un cambio muy bonito que se ha experimentado en los últimos años, que yo, por ejemplo, no viví, y es el aumento de la baja de paternidad, que ha hecho que los padres se involucren más durante los primeros meses, y eso, si hablas con gente que trabaja en guarderías, ya te empiezan a decir que están experimentando cambios de cómo los bebés están mucho más cuidados, digamos, más imbrincados en las relaciones familiares. O sea, a ver cómo lo digo, no es que antes no nos imbrincáramos en las relaciones familiares, pero es verdad que teníamos el bebé y a los 2 días la pareja se incorporaba a trabajar, ¿no? Y ahora es verdad que ese periodo prolongado de presencia del padre o de la pareja
ayuda muchísimo. Pero dicho esto, no hay mucho más. Luego hay familias y familias y parejas, pero en general las ciudades no están pensadas para los niños, muchísimo menos para los niños pequeños. A mí me llama poderosamente la atención, no estoy nada en contra de los perros, pero me llama la atención que en los centros comerciales entran los perros y los bebés molestan, ¿no? Entonces dices, pues ¿qué estamos haciendo, ¿no?, con esta sociedad? Y no estoy nada en contra de los perros, me encantan los perros, pero ¿qué estamos haciendo esta sociedad donde las parejas tienen más perros pero tenemos menos niños? Entonces, pues a lo mejor una de las causas es que nos sentimos tan solas las mujeres criando que a lo mejor realmente no nos compensa. Y entonces dices, oye, pues tengo una buena vida profesional, tengo una buena pareja, me siento bien, pues ¿para qué voy a entrar en un bucle de cambiar pañales y tener mocos? Y además lo voy a hacer sola. Pues para eso no lo hago. No sé, yo es que este es un tema que me estoy planteando últimamente mucho, ¿no? De ¿por qué? Porque estamos reduciendo tanto la maternidad, ¿no? Y sin embargo estamos aumentando disculpadme, pero es que me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque hay más perros que niños en algunos barrios de Madrid, ¿no? Pero sí, lamentablemente criamos solas y no hay una estructura de apoyo, ni nosotras tampoco lo creamos. Tampoco es verdad que las mujeres creamos esas redes. Ese libro de inteligencia maternal cuenta muchas experiencias, ¿no?, de grupos de mujeres que ellas mismas tejen ese tejido social por ellas mismas, no están buscando un centro de salud que lo haga. Aquí no lo hacemos. Yo no conozco así una bibliografía amplia donde te digan, no, se ha creado un grupo de apoyo. Sí, por las redes sociales, pero en realidad así que se pueda tocar menos. Una pregunta, ¿cómo lo han vivido las mujeres embarazadas durante la pandemia? Pues los datos... Hay estudios, me claro, imagino, sí, nosotros... Bueno, hay una tesis doctoral que se va a leer dentro de poco y, bueno, tenemos datos de un proyecto, además es un proyecto europeo, que comparando datos de España con otros países, y lo que sabemos es que, desde luego, todas las tasas todas las tasas de presión han hecho un pico hacia arriba, tremendo. Luego es verdad que se ha vuelto otra vez a los niveles normales, pero se han aumentado todos los problemas, pues como ha pasado en otras poblaciones vulnerables, han aumentado todos los problemas psicológicos. Y las mujeres es que vivían con mucha angustia ese momento del parto. Y bueno, no sé cuántos de aquí tenéis experiencia de tener en bebés, pero imaginaros tener un bebé tú sola en un paritorio sin que tu pareja pueda entrar y luego te vas a tu casa con un bebé que no puedes hacer las visitas normales del pediatra, porque las mujeres, no sé, cuando tú tienes un bebé, una de las cosas que deseas es ir al pediatra para contarle los cólicos del lactante y realmente no podían acudir. La verdad es que ha sido bastante duro. Yo tenía otra pregunta para Macarena, porque en los hospitales se han hecho estudios de la soledad de los distintos profesionales de los distintos departamentos, me refiero, porque creo que es muy distinto. Yo he trabajado hace años ya en oncología y, por ejemplo, son departamentos muy duros, plantas muy duras, que la gente está un tiempo, pero que necesitas cambiar por todo el tema de, bueno, del duelo y de la carga emocional, ¿no? Sí, concretamente en torno a la soledad, yo no conozco, a lo mejor hay alguno, pero desde luego que sí que las condiciones de trabajo de determinados servicios son mucho más estresantes. Y aquí entra también un poco en juego el rol del profesional que debo de ser. Y si se vive como una renuncia, me tengo que ir de oncología porque no soy capaz, porque no puedo con ello, o si se vive como, bueno, he cumplido un tiempo, he hecho un buen trabajo y ahora necesito cambiar y necesito irme a otro lado, ¿no? Según cómo se viva eso, es absolutamente clave. Evidentemente hay servicios como son oncología, como son los servicios de urgencia, las unidades de cuidados intensivos, donde la carga emocional es muy alta. Y sin embargo hay otros servicios donde el profesional, donde hay menos rotación y fíjate la carga emocional, por ejemplo, paliativos. En paliativos yo creo que las personas que acaban especializándose un poco en esa línea de trabajo es que saben que su trabajo es acompañar. Si a alguien le interesa estos temas, hay un médico, Enrique Benito, que él es oncólogo, ahora está jubilado, y luego se derivó a paliativos.
y habla magníficamente de todos estos temas y además habla con un sentido del humor muy gracioso. Dice, no, los médicos de paliativos es que como no tenemos el problema que tenéis el resto, porque a nosotros los pacientes es que se nos van a morir. Entonces lo dice con un sentido del humor como diciendo, ese no es nuestro problemas son otros, ¿no? Y yo creo que fíjate en esos servicios donde la carga emocional es muy alta, sin embargo uno sabe a lo que está y sabe cuáles son sus objetivos. No hay que hacer ese ajuste de expectativas, está más claro y entonces no hay ese tipo de renuncia con la misma frecuencia, no quiero decir que no la haya, ¿no? Sin embargo, otros servicios con cargas emocionales muy altas sí que acaban quemando a un porcentaje alto de profesionales. ¿Tenéis preguntas? ¿Participáis? Yo he hecho una especialidad sobre soledad emocional, más en el entorno clínico. Estaba pensando hacer un doctorado, poderme a estudiar, enfocando la soledad emocional en los casos de autismo, que obviamente es muy común. Y falta muchísima información, porque yo estoy metida en un grupo de trabajo y sé que falta información y hay que hacer investigación sobre eso, pero me está interesando los comentarios que estás haciendo sobre la maternidad y la soledad emocional y la falta de información que hay también, porque efectivamente esos ejemplos que me estás dando tú de la maternidad versus tener un perro, es que yo también los veo. Yo no soy madre, la verdad, no estoy casada, pero sí veo ese tipo de ejemplos de nuestra sociedad y los veo muy llamativos y los veo muy incoherentes, efectivamente. Y sí me podría interesar meterme por ahí. La verdad no me lo he planteado, o sea, me lo estoy planteando ahora que te estoy escuchando, pero si puede ser, si te interesa, déjame que investigue yo un poco y me pongo en contacto contigo. Pues perfecto. Yo, disculpadme por las personas que tengan perros, de verdad que no estoy nada en contra de los perros. Pero me llama poderosamente la atención, ¿no? Pues eso, las tasas, ¿no?, que hay, y es verdad que porque España es el segundo país en la cola de tasa de maternidad, ¿no? ¿Qué nos pasa a las mujeres, lo que nos pasa a las parejas para no decidir tener niños? No hemos hecho ajustes de expectativas, nos sentimos solos, no queremos cambiar nuestras vidas porque lo estamos haciendo, porque llegamos a la maternidad muy tarde. Yo creo que hay un conjunto de cosas que habría que analizar, ¿no? Pero sí, a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque quiero decir, hace 20 años las parejas que no tenían hijos es porque no podían. Había un porcentaje que decidía no tenerlos, pero era un porcentaje muy pequeño. Ahora es un porcentaje muy elevado el que dice, no, es que no queremos tener niños porque bueno, por diferentes razones, ¿no? Lo del perro es una manera de visualizarlo. Vale gato. O vale gato también, sí. Es que me lo has dejado muy claro, evidentemente, porque yo también tengo esa idea muy metida en la cabeza. En plan de cómo a día de hoy se hacen supermercados solo exclusivamente para productos de perro. En plan de, a ver, señores. Sí. Bueno, es una manera de visualizar el problema, pero sí. Yo creo que una de las causas, no sé si la más importante, pero una de las causas es esta sensación de soledad que también decía Alfredo. Bueno, es lo que he intentado transmitir, ¿no? Que puedes estar rodeada de muchísima gente, pero nadie comprende que tú estés con un bebé, que no sabes qué hacer con ese bebé y que además no te deja dormir, con lo cual piensas peor, te adaptas peor, estás con cambios hormonales, o sea, son toda una serie de cambios que tú tienes que digerir y que tienes que hacer frente. Y si además eres un grupo de riesgo, como los que he comentado, ¿no? Pues tienes un hijo autista. Bueno, es verdad que, hombre, desde luego los primeros meses no sabes si tiene autismo, pero imaginas con un síndrome de Down, una enfermedad rara que ya ha sido diagnosticada, o eres una mujer inmigrante, bueno, en fin, ¿no? Todos los grupos de riesgo que he comentado. Y lamentablemente tenemos crianzas y desde luego ya no vamos a una tribu. No sé si en un futuro iremos, pero ahora mismo no vamos a una tribu y las ciudades no se prestan a que vayamos a una tribu. Pero yo también creo que tenemos que reclamar que los poderes públicos, la salud pública y todo esto, pero también es verdad que es una conciencia del individuo, que ahí los psicólogos sociales podéis decir mucho, ¿no? Cómo crear tejido social, pero partiendo de uno mismo, ¿no? De las necesidades. No sé, bueno, a mí también esto me suscita muchas preguntas, o sea, siempre estoy ahí dándole vueltas a cómo se puede... Sí, bueno, mi pregunta por otro lugar, pero sobre lo de los perros, recordad que en plena pandemia se podía sacar a pasear a los perros, pero no podían salir los niños y se abrieron los bares y las escuelas no, o sea, hubo cosas por ahí un tanto...
Bueno, pero no iba por ahí mi comentario. Mi comentario va sobre, se ha definido la soledad, bueno, habéis hablado del sufrimiento y hay incluso investigadores que hablan de que es una epidemia conductual que se está extendiendo. Entonces, bueno... Perdón, déjame que te interrumpa ahí un segundo. En la investigación, la especialización que yo he hecho de soledad emocional, estamos leyendo y se están compartiendo muchos artículos que dicen que la soledad emocional es la enfermedad del siglo XXI desde Estados Unidos, dicho. O sea, ya está como configurada como tal y considerada como tal. Sí, este hombre, vamos, que se llama Dilip Jeste, él habla de eso, de una epidemia conductual que se extiende, y se extiende a una velocidad, pues no, obviamente de vértigo. Y hay instituciones, pues como el Colegio Oficial de Psicólogos, que están haciendo campañas realmente pues, meritorias, pero mi sensación es que instituciones quizá de orden superior deberían proporcionar respuestas también contundentes, rápidas. ¿Vuestra sensación es que eso está ocurriendo o no? Porque se ha hablado aquí de dos áreas que son fundamentales, ¿no? Una es, pues por supuesto, la maternidad, las madres. Otra es el colectivo hospitalario, que tanto ha sufrido durante la pandemia. Y mi sensación es que es evidente que al ritmo al que se va de afrontamiento del problema no es suficiente. ¿Vuestra sensación es esa también o creéis que hay una respuesta de instituciones públicas, Del trocito que me toca y del área que hemos hablado, no. Es decir, es que este es el argumento que damos cuando haces un poco temas de sensibilización en introducir políticas de humanización en la atención sanitaria, atención a estas cuestiones como la que hablamos hoy, ¿no? Es que la evidencia científica es clara y estamos en un entorno donde se supone que se trabaja a partir de la evidencia científica. Pues en este tema no. En este tema se trabaja mucho porque es que siempre lo hemos hecho así. O porque no se trabajan, y aquí hay un trabajo social importante que hacer, en las resistencias. Los seres humanos ponemos resistencias al cambio, siempre, todos, los que estamos aquí también. Y hay que trabajar eso muchas veces antes de introducir determinada política, pues yo qué sé, por ejemplo, de puertas abiertas o de horarios flexibles de visita, etcétera. Hay que trabajar eso previamente, porque luego va a repercutir positivamente. Pero esto de ver que a medio o largo plazo algo es útil cuando los responsables de tomar esas decisiones a lo mejor no están a medio o largo plazo, pues priorizan por otras cuestiones. Los profesionales los pueden entender. O sea, si yo estoy sobresaturado de estrés y también con riesgo de soledad, ¿no? Porque decías que te habías centrado sobre todo en las familias, pero los profesionales también están en una situación de, si no ya de soledad, de vulnerabilidad a la soledad tremenda. Entonces yo me refería no a ellos. A los que tienen que tomar las decisiones. Esto es una cuestión de recursos, ¿no? Efectivamente. Y lo mismo en el otro sentido. Si se tiene que plantear algún tipo de intervención que supla lo que es la falta de un... ahora no me viene la palabra, el grupo, no... tampoco es familia. La tribu, eso, que me ha parecido magnífica, ¿no? Esa metáfora. Pues si hay que suplir eso, no vale con echarle la presión a las madres o a los pobres profesionales en atención primaria que se encuentran con un problema y a ver cómo resolvemos esto. Yo creo que es algo suficientemente grave, ¿no? Que se ve que además luego se arrastra. O sea, se habla de la soledad de la vejez, pero es que esa viene de la infancia, quién sabe, ¿no? De lo que te haya pasado a ti, porque tu pobre madre igual sucumbió al estrés, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una acción contundente que, bueno, creo que has contestado con el no. No. Claro, yo en mi caso te diría sí y no, y es una respuesta ambivalente. Yo creo que sí que está habiendo un cambio y desde luego el concepto de psicología perinatal, cuando yo empecé, era un concepto que en España, bueno, trabajaban en el Hospital Clínico de Barcelona, pero no había investigación. Comenzamos nosotros con ello y con la divulgación, y entonces yo creo que en la psicología cada vez hay más profesionales interesados en el tema, y esto hace que, bueno, pues que en los hospitales empieza a haber experiencias, pilotos, estructuras. Es verdad que no vienen del Sistema Nacional de Salud, sino son de propios profesionales que empiezan a tirar del concepto. Entonces, bueno, hay una parte que sí, que se está moviendo, pero es verdad que yo creo que también el concepto de maternidad, digamos que si se asocia a salud mental, estamos a favor de que haya políticas y demás, pero si es la maternidad así en genérico, en algunos colectivos genera cierto sarpullido porque se conecta con ideologías de un sentido o de otro. Entonces, yo creo que eso tenemos que tener cuidado, ¿no?
es que ser madre no es ser madre de un lado o de otro, simplemente es una mujer que se enfrenta a una soledad o una pareja que se enfrenta a una soledad. Y yo creo que eso todavía, y me temo que esto no va a cambiar en un futuro, que digamos que políticas de promoción de tejido asociativo y demás va a ser más difícil porque se asocia con, digamos, con una perspectiva política que no tiene por qué ser, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, es que madres hay de un lado y de otro, o sea, ser madre no es ser de izquierdas o de derechas o de centro o de arriba o de abajo, es ser madre o ser padre, ¿no? Perdón, te complemento yo un poco por lo que estoy estudiando y lo que estoy empezando a ver yo, que he llegado a España hace poco y he hecho esta especialidad que es inglesa. Tiene 30 años de existencia esta especialidad, hay muy poca información, os he visto a la mayoría, os he visto en las 3 sesiones que hemos tenido, que ha tenido el colegio de soledad emocional, hay muy poca información y todos los expertos, desde la primera hasta la tercera, hay poca información al respecto, hay muchísimo recorrido, además es un globo, porque hay pequeños trocitos, pero es que después hay como una masa de personas. Por ejemplo, lo que yo estudio realmente es el sobrecontrol conductual. Eso, la raíz de ese sobrecontrol que genera ansiedades, depresiones, etcétera, etcétera, la raíz de eso es la soledad emocional. Y a lo mejor existe un 73% de población, del 73%, imagínate, de la depresión depresiva, a lo mejor el 73% viene del sobrecontrol. Entonces, o sea, es como una masa que todavía no estamos sabiendo por dónde meterle mano. Y por eso pues estoy diciendo yo que me interesaría, porque creo que puede ser una base muy importante, pero sí, hace falta muchísima información y hace falta meterle mano por donde sea. Voy a traer a colación también alguna pregunta del chat. Una es para Marifé sobre si influyen las razones para ser madre en el sentimiento de soledad. Antes creo que mencionabas que algunas de ellas se sienten liberadas, otras lo vivenciaban de una manera decía peor. lo de liberadas porque en los grupos de riesgo, uno de los grupos de riesgo son las madres que están solas, o sea, que sin pareja o separadas, divorciadas o que han decidido tener un bebé sin pareja. Y entonces la bibliografía lo que dice que en la mayoría de los casos eso es un factor de riesgo que aumenta la soledad, pero es verdad que también hay algunos trabajos que dicen que hay mujeres que justo eso lo experimentan como cuando tienen una red de apoyo, un tejido a su alrededor importante, lo experimentan como una liberación y deciden que quieren ser madres sin pareja y lo llevan adelante sin ningún problema. Pero en general sí. Luego has hecho una alusión al ámbito de la psicología social. El otro día lo explicaba bien Corraliza. Hay que pensar también cómo se estructuran no las ciudades en general, pero los nuevos barrios. Los nuevos barrios se estructuran de puertas para adentro. De puertas para adentro, sí, en urbanizaciones. En urbanizaciones cerradas, con avenidas muy amplias, donde no suele haber contacto interpersonal en la calle. No es sencillo. Muchas veces tú decías, ¿por qué no se generan redes de manera proactiva? Es difícil porque hay dificultades, digamos, invisibles desde un punto de vista arquitectónico y estructural que no facilitan tampoco eso. En muchos de estos barrios no hay, o al menos, un poco enlazando con lo que decía Andrés, las instituciones no facilitan, yo más bien diría, mi experiencia es lo contrario, dificultan los tejidos asociativos porque en ocasiones se les pueden volver en contra a los políticos reclamando algunas cuestiones para los barrios y entonces es muy complejo desde ese punto de vista mi experiencia, no hablo desde la ciencia, Yo un poco como se analiza también desde la psicología social, cómo los barrios nuevos desde un punto de vista ambiental no facilita tampoco la interacción más allá de tu propia urbanización. Si se considera una urbanización una pequeña tribu, quizá si eres capaz de generar tribu en un entorno con una población tan chiquitita, pero es más difícil, yo diría. Sí, pero es verdad que no hacemos tribus. No hacemos tribus. Hay algún comentario, pero no pregunta clara sobre lo que planteaba Macarena. Hacen alusión a, dejadme descifrarlo, que ya en el 2015 había un periodista, Carlos Matallanas, yo creo que era enfermo de EOLA, y hablaba ya de la soledad, simplemente es algo que lleva mucho tiempo, pero no plantea pregunta específica.
Yo, como me dais pie a poder preguntar, quería preguntarte a ti, Marifé, sobre el tema de la lactancia. Yo he detectado que muchas madres jóvenes tienen un problema que tiene que ver con la lactancia y es como que sienten que la lactancia es impuesta, la OMS plantea que tienen que ser 6 meses, muchas no tienen problemas y el estigma este de yo uso biberón da la sensación de que es un estrés añadido. No sé si eso lo indica la investigación. Mira, sobre la lactancia, este es un campo en el que los psicólogos tenemos que entrar. Sí o sí tenemos que entrar, porque hemos dejado que sean otros profesionales que saben mucho de hormonas y demás, pero que no saben de problemas ni de motivaciones, ni de dificultades, ni demás, ¿no? Entonces, permitidme la expresión, pero yo lo que detecto es que hay como una especie de talibanismo con la lactancia. Sí. Entonces, el talibanismo con la lactancia es, tú tienes que dar lactar hasta los 6 meses sí o sí, además tienes que ir a demanda sí o sí, a las necesidades del bebé sí o sí, y si no lo haces, no sabemos qué tipo de madre eres, ¿no? Digamos otra vez por visualizar así las cosas, ¿no? Cuando en realidad es verdad que antes las pautas de lactancia eran, no, pues los bebés cada 3 horas y ahora es a demanda. Pues a lo mejor ni calvo ni con 3 pelucas, ¿no? Pues tenemos que ver cuáles son las necesidades de la madre, en qué circunstancias se encuentra, qué es lo que le puede venir mejor y con eso, porque yo una cosa, eso se lo digo mucho a mis doctorandos, ¿no? Que tenéis que quedaros con la idea de que mamá feliz es bebé feliz. Si una madre está adaptada y una madre está bien y se encuentra con suficiente fuentes y energías como para hacerle una lactancia, va a poder con ello. Si la agobiamos, no va a poder. Entonces, mi experiencia, lo que recogemos de las experiencias de madres, lo que te cuentan es que en los hospitales y en los centros de salud hay un cierto talibanismo con la lactancia y una cierta imposición de no puedes ir a lactancia mixta, intenta aguantar todo lo que puedas, porque si lactas y lactas y lactas, al final el bebé se va a terminar enganchando y tú vas a producir más leche y además tienes que ir a demanda del bebé. Entonces, eso lo que genera es una madre que de repente acaba de dar a luz, que no se puede duchar, que no le da tiempo a comer, que nadie le ayuda y le trae un trocito de tortilla para cenar por la noche. Y eso lo que va a generar a largo plazo es que las madres dejen la lactancia, con lo cual estamos comprando más papeletas para que una madre deje la lactancia. Entonces yo por eso siempre abogo, porque no sé si habrá alguna matrona en la sala o en online, pero yo el trabajo con matronas lo que veo es que a veces, bueno, pues que ese conocimiento, es verdad que los psicólogos no podríamos entrar en un parto porque no sabemos cómo manejar un parto, pero los aspectos más psicológicos nos los tienen que dejar a nosotros y nosotros vamos a saber manejar mucho mejor esa motivación de la madre, generar unas expectativas más adecuadas y no aumentar un estigma. Porque si no, al final estamos comprando papeletas para que la madre deje de lactar. Me ha hecho mucha gracia también esa distinción del apoyo emocional de la pareja y el instrumental de la familia y la red de amigos, que es un poco como de la pareja el abrazo y el apoyo y de la familia el tupper. Yo quiero el tupper de la familia y de mi pareja quiero el apoyo, ¿no? Tenemos un trabajo comparando mujeres primerizas y madres que ya tienen experiencia y es impresionante la diferencia del apoyo. Las primerizas todo es emoción. Estoy también caricaturizando, ¿no? Pero las primerizas es todo muy emocional. Bien. Y ya las que ya tienen experiencia van al instrumental de cabeza. Pero sobre todo la familia, de la madre. Yo lo siento igual, hay que repensar también. Que si la suegra da tapes puede ser positiva. También puede ser positiva, pero yo lo supo siempre digo, pero tener en cuenta que si tenéis un bebé terminaréis siendo suegras. Y luego voy a aprovechar, como con Macarena tengo confianza, para lanzarle una pregunta un poco más delicada y es, no la tienes que contestar, si no quieres. Dale. Es un poco la experiencia que tuvisteis en las UCIs, donde entraron psicólogos sanitarios, creo recordar, no sé si estoy equivocado. Sanitarios y clínicos. Sí. Ambos, entraron ambos. Era un poco que contaras un poco cómo fue la experiencia, cómo se encajó. Eran psicólogos expertos en emergencias. La clave era esa, porque estábamos, según la Organización Mundial de la Salud, en pandemia, en un estado de emergencia, donde la directora de salud mental de la OMS dijo que era una situación de salud mental de crisis-emergencia y lo comparó a un estado de guerra, etcétera, ¿no? Y en España, o en otros sitios no. Pero en España tenemos unos profesionales formados en crisis y emergencias
alucinantes. Unos psicólogos con amplia experiencia pues, en ataques terroristas, en trabajos, en problemas de desastres naturales. Bueno, tienen un bagaje, primero una formación universitaria, y los colegios profesionales han hecho mucho también en formación en este área, y con experiencia práctica demostrable. Entonces, cuando de las UCIs nos empezaron a llamar a Proyecto UCI a decir, por favor, darnos algún apoyo, no podemos con esto, los profesionales nos pedían ese soporte. Es verdad que bueno, prácticamente todos los hospitales empezaron a movilizar un poco a sus recursos, pero es que ningún recurso era suficiente. Claro. Como nada, ningún recurso era suficiente. Entonces, hicimos un proceso de selección con los colegios profesionales que nos ayudaron en eso, y se seleccionó a psicólogos expertos en emergencias, clínicos o sanitarios, pero expertos en emergencias, con años de formación y con años de práctica. O sea, los criterios fueron, vamos a por los mejores. Y tuvimos a los mejores, la verdad es esa. Y hicimos una intervención en Castilla-La Mancha, Cataluña y 2 hospitales de Madrid, privados, los 2. ¿Y habéis recogido datos empíricos? No se planteó como una investigación. No, quiero decir, el momento no era el más adecuado. La intención era hacer una intervención, y de 12 horas de trabajo diario, ¿qué hacemos? Tienes a la gente, vamos hablando con el colegio, o sea, fue poner sobre la marcha y en situación de crisis una intervención. Vale. Después hemos recogido unas de las cosas que funcionaron magníficamente bien con los profesionales, fueron los grupos de soporte que hicieron estos profesionales. Y de esos grupos de soporte, hicimos una intervención muy rápida, pero todo absolutamente registrado y documentado, eso sí. Entonces, de esos grupos de soporte sí tenemos los registros, y pudimos hacer después análisis cualitativos de esos grupos. Y hay una publicación, está publicado, pero no se planteó como una investigación, se planteó como nos piden ayuda, vamos a hacerlo bien y vamos a seleccionar a los mejores, y lo agradecieron mucho. Yo creo que una de las cosas, igual que ella hablaba del efecto de los grupos de soporte, los grupos de soporte, el apoyo social es una variable que los psicólogos sociales conocéis muy bien, el efecto, y en clínica se sabe muy bien el efecto que tiene mediador en todas las variables de depresión, de ansiedad, pues por supuesto también respecto a la soledad, cómo no. Y los grupos de soporte en este sentido funcionaron magníficamente bien para los profesionales. Y, por ejemplo, en grupos que hemos hecho con expacientes de UCI y familiares de expacientes de UCI para dar en grupos de soporte en prevención al síndrome post-UCI, también funcionan magníficamente bien. Puedes hacer psicoeducación en esos contextos, puedes facilitar el soporte entre iguales, puedes ajustar expectativas. Los grupos de soporte, yo creo que en el trabajo sobre la soledad, yo creo que hoy ha quedado claro cómo funcionan muy bien. Y en ese caso que tú comentas, funcionaron muy bien. Muchas gracias, Macarena. Nada. Sí, por ahí. Una cuestión para Macarena. A ver, yo me planteo, no es una pregunta directa, es una reflexión. Antes las habitaciones en los hospitales infantiles eran de 6, de 4. Y entonces, a ver, yo te hablo, por ejemplo, mi experiencia en hemato-oncología en La Paz. Eran habitaciones de 6. Entonces, los niños estaban allí y los padres formábamos un grupo de apoyo. No había WhatsApp, pero nos comunicábamos, comíamos juntas varias madres, dejábamos una de guardia para que se ocupase de todos. Entonces, eran grupos que funcionaban muy bien de apoyo realmente. Entonces, yo me planteo ahora mismo el hecho de ir a habitaciones individuales. Esto repercute, entiendo que negativamente, en esta conexión de los padres entre ellos, el apoyo y el... Entonces, si tenemos el balance, ¿no? Claro, si tenemos que equilibrar, nos vamos, a lo mejor la habitación de 6 era una barbaridad, pero bueno, pero si nos vamos a equilibrar, ¿no sería a lo mejor ir por una habitación que no fuese individual? Allí también había la residencia, las habitaciones madre-hijo, que era solamente un niño y su mamá. ¿No es a lo mejor el hecho de fomentar la colaboración, el apoyo social? Las mamás nos vamos a comer juntas. Entonces, eso de las habitaciones individuales no va en contra.
Probablemente va a favor del mundo en el que vivimos, de lo que se considera calidad asistencial hoy. Si tú preguntas qué es calidad asistencial, una habitación con 6 niños o una individual, probablemente el 90% te digan que individual. Probablemente tiene una serie de beneficios en cuanto a la intimidad, en cuanto al manejo de determinados estados emocionales, o sea, tiene ventajas e inconvenientes, como tú bien señalas. Probablemente no, lo que hagamos, cualquier respuesta que te des, generalizar, y entonces me estoy yendo de esa atención centrada en la persona, es decir, habrá situaciones donde pues a lo mejor esos papás tienen que estar con ese niño despidiéndose un poco a solas en determinado contexto y no con otros niños o otras familias alrededor. Es decir, habrá que centrarnos, hacer una verdadera atención centrada en la persona. Entiendo lo que dices y me parece una idea muy buena para tener en cuenta como una medida a tomar. Es decir, si ahora la realidad social es la que es, la realidad estructural de los hospitales es la que es, y hay una mayor tendencia a esas habitaciones individuales, que a lo mejor es muy positivo en muchas cosas, pero se pierde eso, demos oportunidad para que se cree eso. Es decir, por ejemplo, hablo más de UCI, perdonadme, porque lo conozco más de cerca, entonces los ejemplos me salen más fácilmente, ¿no? Pero hay un hospital de Madrid donde se hacen escuelas de familias para los familiares de UCI, para que no se asusten con la máquina cuando suenan y cuando deja de sonar, para que comprendan un poco. Y en ese momento de esa escuela de familias, que es muy breve, que es una intervención estructurada y que no les quita mucho tiempo de estar con la familia, pero también es un momento en el que los familiares se conocen. Y ya no es el del box de al lado, es Ángela. Y es que Ángela es la mujer de no sé quién que está ahí, pues igual que yo. Y entonces se da la oportunidad de que se genere eso. Y te hablo de un sitio donde las estancias, bueno, son muy variables, algunas muy breves y otras pueden ser muy largas, ¿no? En esa planta que tú me refieres, las estancias son más largas. Pues facilitemos ese contacto, ¿no? Es una de esas intervenciones que, como digo, hay muchas intervenciones que se pueden hacer, pero si nos dejamos en lo de siempre se ha hecho así, no es que ahora como las habitaciones son de 2 ya, no, bueno, pues facilitemos esto que se pierde. Yo creo que quizás esa es la línea, facilitar eso que tú has indicado que se pierde, que me parece además muy acertado. Creo que entramos ya en la parte final. ¿Algún comentario, pregunta? Alabanza, lo que queráis comentarle a nuestras ponentes. Si no, le doy paso a Nuria, que clausurará la jornada. Pues creo que me han dado paso. Yo dar las gracias a las dos ponentes porque ha sido un lujo teneros aquí, el poderos escuchar. Las gracias a Andrés también por estar aquí como coordinador de Hablemos de Soledad No Deseada. Y a todas las personas que estáis en el público, que están en la plataforma y que nos sigáis acompañando, ¿verdad?, en esta iniciativa de la revista y el colegio en seguir hablando de Soledad No Deseada. Así que muchísimas gracias.